Buenos días, mi nombre es José Alejandro Barrera. Vamos a explicar el método de disección en la materia de análisis numérico. El método de disección es un método matemático de aproximación y de iteración. Es decir, que no por medio matemático, sino por medio de iteración, vamos a llegar a un resultado donde el error absoluto sea igual a 0,0001%. El método de disección tiene tres pasos sencillos. El primero es seleccionar dos variables que se llaman x sub n y x sub u, que al reemplazarlo dentro de la función que queremos encontrar, tendremos que sacar fx sub n y fx sub u, y que la multiplicación de esas dos funciones sea menor que 0. Después de que hayamos tomado la variable x sub l y x sub u y evaluado que esas dos funciones son menores que 0, pasamos al paso 2. El paso 2 nos dice que calcule x sub r. Ya aparece una tercera variable, que es la x sub r, que está dada o que se da por la suma de x sub n y x sub u elegidos anteriormente, dividido en 2. Después de que tengamos estos dos parámetros, nos vamos a la función que queremos hallar y reemplazamos en función de x sub n, x sub u y x sub r. Ya después de haber tenido el resultado de esas tres funciones, entonces decimos si fx sub n por x sub r es menor que 0, entonces el valor de x sub r lo escribimos en x sub u en la tabla de aproximaciones. Pero si la multiplicación de la función x sub l con la función x sub r es mayor que 0, entonces la x sub r no se va a escribir en x sub u, sino en x sub r. Ya después de hacer el proceso iterativo, si la función x sub l y x sub r da la multiplicación 0, quiere decir que ya encontramos el valor y finalizamos el proceso. Lo que hay que tener en cuenta en este método es que existen cuatro variables. La x sub n, que siempre va a ser menor en la primera iteración, la x sub u, que siempre va a ser mayor y que al reemplazar las funciones tiene que dar menor que 0, el x sub r, que es la función, la variable que vamos a encontrar, y el error absoluto o el error de aproximación. El error de aproximación se da entre un valor nuevo y un valor antiguo de la función de la variable x sub r. Entonces, valor nuevo menos valor antiguo sobre valor nuevo por 100 nos da el porcentaje de error. Cuando el error sea 0,000, o sea, anteriormente la coma 3 números y un 1 o otro entero, 2 o 3%, ya podemos decir que podemos confiar en ese dato y que la función se puede desarrollar con esa variable encontrada. Función f de x es igual a x coseno de x menos 1. Esta es la función principal. Nosotros ya tenemos el intervalo que son las variables xl y xu, que va de menos 1 a 2. Entonces nosotros vamos a corresponder a sacar la tercera variable que nos dice la teoría, que es xr, que sería menos 1 más 2 dividido en 2 es igual a 0,5. Estas variables las volvemos en función. Entonces la función de x y l, reemplazando las x por el intervalo, nos da menos 1,9999, así sucesivamente con x1 y con x2. Estas tres variables ya las identificamos. Ya que tenemos las variables y tenemos las funciones, vamos a empezar a pasarla a este momento. Entonces, xl es menos 1, xu es menos 2, xr es menos 5, f de x su l es 1,9999, f de x su u es 0,99998 y fxr es menos 0,5500. Error absoluto no hay. ¿Por qué? Porque no hay un valor antecesor a este, entonces no hay un valor absoluto. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a decir, la multiplicación, como nos dice la regla de método de disección, la multiplicación entre la función x sub l por f sub 0 es menor que 0, entonces el valor lo escribo en xr1. Pero si la multiplicación es mayor que 0, entonces el valor de x y r lo escribo en xl. La multiplicación de menos 1,99 con menos 0,55 es positivo porque menos por menos da más. Quiere decir que es mayor a r. Entonces quiere decir que este valor x sub r lo escribo en el x sub l. Entonces coloco 0,5. Este no pasa nada, lo bajo y vuelvo a sacar x sub r haciendo
0,5 más 2 dividido en 2 y eso me da 1.25. Después de ver 1.25 ya tengo otra vez las tres variables y las vuelvo y las reemplazo en la función. En este caso me daría menos 0,500, 0,998 y menos 0,2497. Ahora voy a evaluar cuál es el error. Entonces cojo el error que ha cambiado, entonces la variable que ha cambiado 0,5, que es el valor nuevo, menos el valor antiguo, que es menos 1, sobre el valor nuevo, que es 0,5%, me da un error del 300%. Quiere decir que hay un error dentro de ese método de aproximación del 300%. Pero ¿qué nos hemos evidenciado acá? Que el intervalo ha bajado. O sea que ya no es de menos 1 a 2, sino de 0,5 a 2. Quiere decir que se va reduciendo. Entonces volvemos. La multiplicación de esta función con esta función, menos por menos, da más. Entonces quiere decir que tenemos que cambiar este 1.25, el error de 1.0.5, lo colocamos en x sub u. Entonces ahora hacemos, este es negativo, perdón. Entonces negativo con positivo da negativo, entonces como es menor a 0 lo ponemos en x sub u. Entonces el 1.25 lo pasamos acá, bajamos el 5 normal. La sumatoria de estos dos dividido en 2 me da a mí una esta de 0.875. Hago la función respectiva menos 0.500 porque sigue siendo el mismo, 0.2497, y le saco a este que es menos 0.1251. Tengo ahora las nuevas variables, pero ¿cuál ha cambiado esta? Entonces 125, que es el valor nuevo menos el valor antiguo, sobre el valor nuevo por 100, me da que es un error del 60%. Es decir, que ya ha bajado mi error entre estos intervalos y ha reducido. Entonces ya no es de 0,5 a 2, sino de 0,5 a 125. Continuamos. La multiplicación de fx sub l por x se da menos con menos da más. Quiere decir que la multiplicación es mayor que 0, entonces el valor de xr lo tengo que poner en xl. Entonces pongo 0.875 bajo el mismo 125. La sumatoria de estos dos dividido en 2 me da 1.0625 y reemplazo estas tres variables en la función real, en la función nueva. Entonces eso me va a dar que es 0 menos 0.1251 menos 0.2497 y 0.0623. Veamos el que cambió. 0.8, que es el valor nuevo, menos el valor antiguo sobre el valor nuevo por 100, me da que es un error del 42,8%. Entonces quiere decir que ya se está reduciendo el error y que ya el intervalo no es de 0,5, sino que se va chiquitando. Quiere decir que de 0,875 a 1.25. Ya después de continuar nos damos cuenta, ya pues por el tiempo no nos podemos, pero hacemos 15 iteraciones. A la 15ª iteración nos da que el XL es 0.992326, XV es 0.292637 y XR 0.92. ¿Qué encontramos de característica? Que las dos variables que era nuestro intervalo de ser de menos 1 a 2 se redujeron a 0.992326 y 0.96, que es que hay una distancia entre ellos muy pequeña donde está la respuesta, pero nosotros el XU lo cogemos como respuesta. ¿Por qué? Porque el error nos ha dado con el valor nuevo con el valor antiguo de esta iteración 0,001%. Esto quiere decir 1 por 10 a la 4. Por 10 a la menos 4%. Es un error muy mínimo de estimación que dentro de la ingeniería cabe como una respuesta exacta. Entonces, en la función de x coseno de x menos 1, para que de igual a 0 tiene que ser 0.992637 con un error absoluto de 0,00001%. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Néstor Miguel Ramírez Rojas y voy a dar inicio a la explicación del método de disección. Es un segundo ejemplo para resolver este método de disección
mediante la función 5x al cubo menos 5x al cuadrado más 10x menos 20. Entonces, al tener esta función inicial, podemos darles unos intervalos que irán reemplazados en las x de este ejercicio. Por ejemplo, nosotros hemos establecido unos intervalos de f en x menos 1. Entonces reemplazamos estos menos 1 en las x, que sería 5 por menos 1 al cubo menos 5 por menos 1 al cuadrado más 10 por menos 1 menos 20. Esto nos daría menos 40. Luego cogemos otro intervalo que sería el 0. Hacemos lo mismo, este 0 lo reemplazamos en las x de la función establecida. Entonces, esto al reemplazarlo nos daría un valor de menos 20. Luego cogemos el otro intervalo que sería 1 y reemplazamos este 1 en las x de la función y nos daría menos 10. Luego cogemos otro intervalo que sería la función en x, que sería 2. Esto, al reemplazar el 2 en las x de la función, nos daría un valor de 20. Luego estos valores que hallamos los ponemos en un plano cartesiano, donde sería el eje x menos 1 y el eje y menos 40. Entonces, menos 1, ponemos un punto en el menos 40, el eje x sería 0 y el eje y menos 20, entonces ponemos un punto aquí, en el eje x sería 1 y en el eje y sería menos 10, entonces sería acá. Y en el eje x sería 2 y en el eje y sería 20. Entonces 2 y 20. Luego trazamos los puntos que nos dieron. Entonces sería algo así. Como podemos observar, en el plano cartesiano hay un intervalo entre el 1 y el 2. Entonces la línea está cruzando sobre estos dos intervalos, entre 1 y 2. Entonces lo que se quiere reflejar en el método de disección es poder hallar el punto que pasa la línea entre los dos intervalos. Entonces sería este punto. Nosotros queremos saber la raíz de acuerdo a la función que puede estar establecida en este punto. El método de disección es menos eficiente que el método de Newton, pero es mucho más seguro para garantizar la convergencia. Entonces sabemos que el método de disección es para hallar la raíz de una función en una línea que pasa entre dos intervalos. Es un punto de intersección entre esos intervalos. El paso siguiente sería analizar esta función en una tabla para poder hallar bien el método de disección. Bueno, para el paso siguiente sería hacer una tabla donde esté identificada con los números de iteraciones, el x sub i, la función de x sub i, x sub s, la función de x sub s, x sub r y la función de x sub r. Bueno, para poder desarrollar esta tabla damos inicio al número de interacción número 1, donde en la función pasada que establecimos las funciones, los intervalos, vimos por seguridad que los intervalos eran 1 y 2, donde 1 era A y el 2 era B. Entonces el intervalo A, que es 1, se tomaría en x sub i.
Entonces anotamos el 1 en el x sub i. Y el intervalo b, que sería 2, lo ponemos en x sub s. 2. Entonces, como ya sabemos la función de x sub i, que es coger el 1 y reemplazarlo en la x de la función establecida al principio, donde nos dio menos 10. Y lo mismo, para el x sub s, que es 2, reemplazamos este 2 en las x de la función establecida, que nos dio 20. El x sub r se halla sumando x sub s y x sub 1. Y estos dos valores, al sumarlos, se divide entre 2. Donde 3 dividido en 2 daría 1.5. Al reemplazar este 1.5 en la función en las x, nos daría un valor de 0.625. En esta parte toca tener en cuenta los signos. En este caso el signo es positivo, entonces en este lado dejaríamos estas dos columnas iguales. Entonces sería 1 menos 10. Y lo que son las columnas de x sub s y la función de x sub s lo reemplazamos por estas dos columnas, debido a que el signo es positivo. Entonces este 1.5 pasaría en el x sub s, que sería 1.5, y como la función de 1.5 reemplazándola en las x sería igual que esta, por lo que hicimos anteriormente. Entonces sería 0.625. Como sabemos, el x sub r se halla sumando x sub s y x sub i, y lo dividimos entre 2. Entonces en este caso sería 1.5 más 1 sobre 2, nos daría 1.25. Luego este 1.25 lo reemplazamos en las x de la función principal. Nos daría un resultado de menos 5,517. Perdón, menos 5,547. Entonces, como dije anteriormente, tenemos en cuenta los signos. En este caso, el signo es negativo. Entonces nos cambiarían las columnas de x sub i y la función de x sub i, dando paso a poder trasladar estos resultados en estas columnas, donde el resultado de x sub r, 1,25, pasaría en la columna de x sub i. Entonces la anotamos, 1,25, y en la columna de la función de x sub r, que es menos 5,547, lo pasamos en la función de x sub i. Las columnas de x sub s y la función de x sub s daría lo mismo de lo que dio anteriormente. Entonces lo ponemos igual. Y como ya sabemos, la columna de x sub r es sumando los últimos resultados de la columna x sub s y la columna x sub i, donde los sumamos y los dividimos entre 2. En este caso daría 1.375. 1.375. Este 1.375 se reemplaza en la función, en las x de la función, y nos daría un resultado de menos 2.705. Serían las iteraciones 2, 3, y pasaríamos a la iteración 4. Entonces,
como dije, tenemos en cuenta el signo. Entonces, como es negativo, cambiarían las columnas de x sub y la función de x sub y. Entonces trasladaríamos el 1.375 de la columna x sub r. Entonces la anotamos en la columna de x sub y, 1.375. Y ese, como ya sabemos, entonces este 1.375 lo reemplazamos en la función de la función principal. Como ya lo hicimos, entonces daría menos 2.705. Y las columnas de x sub s y la función de x sub s quedarían igual. Para la columna de x sub r sabemos que es la suma de x sub s y la columna de x sub y. Y lo dividimos entre 2, que nos daría un resultado de 1.438. 1.438. Este 1.438 lo reemplazamos en las x de la función principal, que daría menos 1.091. El ejercicio termina cuando los dos resultados de la columna sub r ven lo mismo. Los dos últimos resultados de la columna x sub r ven lo mismo. Lo voy a hacer, voy a pausar el video y lo verán más adelante. Para finalizar el ejercicio, verificamos la columna x sub r. Cada vez que hagamos una iteración, miramos esta columna y los dos últimos datos que hagamos de iteraciones estén iguales, terminamos el ejercicio, dando como conclusión de que el ejercicio ha terminado. Entonces, cuando estén estos dos últimos iguales, para poder verificar que el error absoluto es 0, se hace con la siguiente fórmula. El error absoluto es igual al valor nuevo menos el valor antiguo sobre el valor nuevo, donde podemos observar que el valor nuevo sería la última iteración, el valor antiguo la anterior iteración sobre el valor nuevo, que sería el último dato.